Mi nombre es Ernesto, don Ernesto para los que me respetan, aunque ya pocos lo hagan, y a mis 75 años, con las manos que tallaron la madera de media vida, nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca. Duele decirlo, ¿sabe? Duele hasta el alma. Es como si el mundo se hubiera puesto de cabeza, y el aire que respiro, que siempre olía a viruta fresca y a trabajo bien hecho, ahora tuviera un tufillo amargo, a ingratitud. Soy carpintero, de los de antes, de esos que sienten la madera, que saben cuando está viva y cuando ya solo es un pedazo de tronco. Mis ojos han visto nudos y vetas, y mis manos han transformado lo inerte en algo útil, algo bello, un artesano, sí, un hombre de palabra, y sobre todo, un padre que creyó en la sangre, en el amor incondicional, en esa promesa muda que uno hace cuando ve por primera vez a su chiquillo, que uno va a darlo todo. Y lo di, créame, lo di con creces, y sin pedir nada a cambio. Eso era lo que yo pensaba. Pero la vida, la vida es una vieja maestra, y a veces, sus lecciones son más duras que la madera más dura, la que te rompe el cincel si no sabes cómo entrarle. Mis hijos, bueno, mi hija, Isabel, es mi única hija, la luz de mis ojos, o eso creí durante tanto tiempo. Desde que era una niña, flaquita, con esos ojos vivaces que prometían tanto, yo solo quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Un techo seguro, un plato caliente, una educación que le abriera las puertas del mundo. Y lo logré, ¿sabe? Trabajando duro, día y noche, respirando polvo de madera, haciendo que cada corte, cada lijado, cada clavo contara. Cada mueble que salía de mi taller no era solo un objeto, era un pedazo de su futuro, una letra más en su educación, un ladrillo en esa casa que tanto soñé para ella, para nosotros. Ella creció, se hizo mujer, se casó, con Julio, un hombre ambicioso, decían, que venía de la ciudad, con ideas grandes, con un traje siempre impecable y una sonrisa que me parecía desde el principio demasiado ancha, demasiado pulcra. Pero Isabel lo amaba, o eso decía. Y yo, como el padre que solo quiere ver feliz a su hija, apreté los dientes y le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, como siempre lo hice. Los ayudé, a ambos, siempre, con la casa, con los estudios de él, con los primeros negocios que montaron, mi taller, mis ahorros, mi tiempo, todo a su disposición, porque para eso es la familia, ¿no? Para apoyarse, para tender la mano, cuando uno se cae. Para eso es la sangre. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, se llevó algo más que los años de mi cara. Se llevó la gratitud. Se llevó el respeto. Poco a poco, casi sin darme cuenta, como la polilla que carcome la madera por dentro, ellos empezaron a verme diferente. No como el hombre que les dio todo, sino como un obstáculo. Un viejo. Un estorbo. ¿El abuelo? Sí, pero solo en el nombre. En la práctica, yo era el que regaba las plantas, el que esperaba en el auto mientras ellos hacían sus compras, el que se sentaba solo en la mesa mientras ellos reían con sus amigos. Era la boca que había que alimentar, la figura que había que tolerar por obligación. Y cuando necesitaban dinero, ahí sí, el viejo Ernesto se volvía importante. Ahí sí, la voz era suave, la sonrisa, aunque forzada, aparecía. Papá, ¿podrías ayudarnos con esto? Es una emergencia. Y yo, como el tonto que era, abría la cartera, pasaba la tarjeta, movía los hilos para que tuvieran lo que querían. Para eso son los padres, hija. Para eso es la familia. Eso les decía. Y ellos asentían, recibían, y se marchaban, dejándome de nuevo en mi silla, con el eco de sus pasos, y el vacío. Me veían como una fuente inagotable de dinero, un cajero automático con arrugas. Mis ahorros, mi trabajo de toda una vida, mi preciada casa, mi taller, todo eso no era el fruto de mi sudor, no era mi legado, era para ellos, ya, era su herencia esperándolos, como si yo ya estuviera bajo tierra, y la impaciencia, ¿sabe? La sentía en el aire, la notaba en sus miradas cuando me veían toser, o cuando me quejaba de algún dolor en la espalda.
Una mirada que no era de preocupación, sino de cálculo. De ¿cuánto le queda a este viejo? De ¿cuándo se va a ir para que podamos tener lo nuestro? Y ahí es donde la cosa cambia. Ahí es donde este viejo, que ha visto tanto y ha callado más, dijo basta. Porque hay un límite para todo. Un límite para la paciencia, para el amor ciego, para la humillación. Y yo llegué al mío. Lo que ellos ignoraban, y esa es la pura verdad, lo que no sabían y lo que los iba a tumbar de espaldas, era que este viejo, don Ernesto, no era tan tonto como ellos creían, que si bien abrí cuentas de banco y tarjetas de crédito a su nombre, para las emergencias familiares como yo les decía, la verdad es que yo seguía siendo el titular, el único titular, que yo tenía las llaves, no solo de mis propiedades, sino de su futuro, de lo que ellos tanto anhelaban, la casa, el taller, el terreno de las afueras, todo, absolutamente todo estaba a mi nombre, y más importante aún, había un testamento, un papel, un simple papel que podía cambiar con un bolígrafo, una firma y una decisión. Estaban tan ciegos por la ambición, tan envueltos en su mundo de apariencias y gastos, que nunca se molestaron en mirar más allá de lo que yo les ponía en la mano. Nunca se detuvieron a pensar, a sentir, solo a exigir. Y eso, amigo, eso me dio una ventaja silenciosa, una que mantuve, guardada, como el grano más preciado de una madera rara, esperando el momento justo para sacarla a la luz. Porque sí, este viejo tenía un plan forjado en la paciencia de años, en la amargura de noches sin dormir, y en el deseo más profundo de un padre, enseñar una lección de respeto, una lección de vida, y lo que ellos creían que era suyo por derecho, lo que pensaban que era la herencia asegurada, iba a transformarse en algo que jamás anticiparon. La herencia, sí, pero no, como ellos la imaginaban. Esto no es solo una historia de venganza, no, es una historia de dignidad, de cómo un hombre, ya en las últimas, se negó a ser pisoteado, y de cómo el amor, cuando se transforma en desengaño, puede volverse la fuerza más poderosa para el cambio. Prepárese, porque lo que le voy a contar no es un cuento, es mi vida, mi verdad, y la verdad, a veces, arde más que el fuego. ¿Sabe? Es curioso cómo uno mira hacia atrás y ve las cosas con otra claridad. Cuando uno es joven, solo mira hacia adelante, a ese futuro brillante que uno cree que va a construir. Y yo, Ernesto, lo construí, ladrillo a ladrillo, tabla a tabla, con cada gota de sudor. Lo construí para mi hija, para Isabel. Ella era mi faro, mi razón de ser. Después de que su madre, mi querida esposa, se nos fue tan joven, Isabel se convirtió en mi mundo entero. No había nada que yo no hiciera por esa niña. Nada. Recuerdo una vez, era invierno, el más crudo que habíamos tenido en años. Isabel estaba en la escuela primaria, y yo me desvivía por darle la mejor educación posible. No quería que le faltara nada. Esa mañana, la vi temblar. Su abrigo, que ya le quedaba corto y estaba raído, no la protegía del frío. Yo tenía un reloj de bolsillo que mi padre me había dado, de esos antiguos, de plata, que se abría y mostraba los engranajes. Era mi única joya, mi único lujo. Ese día, al verla tiritar, no lo pensé dos veces. Fui al prestamista del pueblo. Lo vendí. El dinero me alcanzó para comprarle un abrigo de lana, uno bueno, que la abrigara de verdad. Cuando se lo puse, y ella me abrazó con esa carita de frío que se transformó en una sonrisa agradecida, sentí que ese reloj no valía nada comparado con su calor. Esa es la memoria que me quemaba el alma, porque entonces era una felicidad pura, un sacrificio dulce. Ahora lo recuerdo y me pregunto si ella recordaría ese abrigo, o si solo recordaría el dinero que yo no le di después. No era solo el dinero, ¿sabe? Era el tiempo, la energía, los sueños. Yo soñaba con tener mi propio taller grande, expandir, innovar. Pero cada vez que juntaba un poco de capital, siempre había una necesidad de Isabel. Papá, necesito estos libros para la universidad, son carísimos. O, papá, el auto que me prestaste ya no da más, necesito uno para ir a mis prácticas.
Nunca dudé. Nunca. ¿Recuerda cuando le hablé de la bicicleta roja? Ella tenía 10 años. Había una en la vitrina de la ferretería, reluciente, con una canasta, pequeña al frente, justo como ella la quería. Yo la veía pasar por ahí y quedarse pegada al vidrio, los ojos brillando. Mi corazón se encogía. En ese tiempo, el negocio no andaba tan bien. Había que elegir entre la carne para el almuerzo o el pan para la cena. Pero su ilusión, no podía ver esa carita de deseo y no hacer nada. Así que, durante un mes, sí, un mes entero, yo comí solo arroz y frijoles, a veces una tortilla. Dejé de comprarme el café matutino, de fumarme el cigarrillo de la tarde. Cada centavo lo guardaba con celo como un tesoro. Y al final del mes, con las monedas contadas, compré esa bicicleta. Recuerdo su grito, su abrazo. Papá, eres el mejor papá del mundo. Esas palabras, ¿sabe? Esas palabras eran mi alimento, eran mi pago. En ese momento, valían más que todo el oro del mundo. Ahora, me pregunto si esa bicicleta terminó en el cuarto trastero, oxidándose, olvidada, como yo. Ella quería estudiar. Quiero ser abogada, papá. Quiero ayudar a la gente. Y yo me inflé de orgullo. Mi hija, una abogada. En mi familia nadie había llegado tan lejos. Yo apenas si terminé la escuela primaria. Pero ella iba a volar alto. La universidad era cara, muy cara. Las mensualidades, los materiales, los pasajes. Mi taller, que era mi vida, se convirtió en mi esclavo. Trabajaba hasta la madrugada, los fines de semana, los días festivos. Hacía muebles por encargo, reparaba lo que fuera, le daba una mano a quien lo necesitara. Mi espalda dolía, mis manos se agrietaban, pero yo seguía, porque cada mesa que pulía, cada silla que ensamblaba, era un paso más para que Isabel se graduara. Recuerdo las noches, muy tarde, cuando todos dormían, yo seguía en el taller, con una lámpara vieja, el olor a barniz en el aire, y la imagen de su diploma en mi mente. La veía a ella, de toga y birrete, orgullosa, y eso me daba fuerza. ¿Y ella? ¿Ella recuerda esas noches? ¿O solo recuerda el dinero que sacaba de este viejo? Cuando se casó, ya le conté, con Julio. Él prometía ser un gran empresario. Ideas modernas, mucho hablar, pero poca práctica, me parecía a mí. Sin embargo, Isabel estaba ilusionada. ¿Y yo? ¿Qué iba a hacer? Quería que empezaran con el pie derecho. Les di el enganche para su primera casa. No era una casa cualquiera, era la casa de al lado de la mía que se había puesto a la venta. Pensé, así estarán cerca. La tendré siempre aquí, a mi lado. Saqué mis ahorros de toda la vida, los que tenía para mi retiro, para arreglar mi taller, para vivir mis últimos años con tranquilidad. Se los di sin chistar, para que construyan su futuro, les dije, para que no pasen las penurias que yo pasé. Ellos me abrazaron, me dieron las gracias. Julio con una palmada en la espalda, Isabel con lágrimas en los ojos. Me sentí el hombre más feliz del mundo. Un poco vacío en el bolsillo, sí, pero lleno en el alma. La ironía, ¿sabe? Ahora esa casa se ha convertido en una cárcel silenciosa para mí. Los veía ir y venir, las luces encendiéndose y apagándose, y yo, al lado, solo, esperando una visita, una invitación, una señal de que seguía siendo parte de su vida, no solo el financista de su existencia. Y no fue solo dinero, fue la entrega, el apoyo emocional. Cuando Isabel tuvo problemas en la universidad, cuando se sentía abrumada, yo estaba ahí, escuchándola horas, dándole ánimos, recordándole lo fuerte que era. Cuando Julio tuvo su primer fracaso en los negocios, que fueron varios, yo fui quien lo escuchó, quien le dio consejos, quien le prestó para levantarse de nuevo. Fui su banquero, su psicólogo, su consejero de vida. Y en ese camino, ¿sabe qué pasaba? Mi propio negocio, mi taller, que era mi orgullo, empezó a resentirse. No le dedicaba el mismo tiempo, la misma pasión. Estaba demasiado ocupado arreglando las vidas de otros que descuidaba la mía. Pero no me importaba entonces, porque ¿qué es un negocio al lado de la felicidad de mis hijos? ¿Qué es mi bienestar al lado de la estabilidad de ellos? Me acuerdo cuando
Les di las primeras tarjetas de crédito. Para emergencias, papá, me dijo Isabel. Para cualquier cosa que surja. Yo, crédulo, fui al banco. Hablé con el gerente. Abrí varias cuentas a mi nombre. Sí, pero con tarjetas adicionales para ellos. Les di acceso. Confío en ustedes, les dije. Úsenlas con responsabilidad, como si fuera su propio dinero. Y al principio, fueron cuidadosos. Pequeños gastos, cosas necesarias. Pero poco a poco, la línea se fue desdibujando. Las emergencias se volvieron compras de ropa de marca, cenas caras, viajes. Y yo, que revisaba mis estados de cuenta religiosamente, veía los números subir. Sentía un nudo en el estómago, pero me decía a mí mismo, están disfrutando, están viviendo la vida que yo no pude. Me justificaba, ¿ve? Quería creer que era amor, no abuso. Cada vez que les ofrecía mi experiencia, mis conocimientos de la vida, de los negocios, de cómo manejar el dinero, me veían con esa mirada de viejo anticuado. ¿Qué va a saber este de los negocios modernos? Y yo me callaba. Me tragaba mi orgullo, porque pensaba, ya valorarán lo que he hecho, ya se darán cuenta. Pensaba que el amor y el sacrificio eran una inversión a largo plazo, que al final la cosecha sería de respeto y cariño. Qué equivocado estaba. Me desvivía por ellos, por su bienestar, por su felicidad. Cada mueble que construía era un pedazo de mi alma que iba en él, y ese mismo cariño, esa misma dedicación, la puse en construir el futuro de Isabel. Creía que estaba sembrando semillas de amor incondicional, de gratitud, de unión familiar. Pero en vez de eso, parece que sembré césped, y ellos solo lo veían para pisarlo, o para pedirme que lo podara. Y eso, amigo, es lo que duele más. No es el dinero. Nunca fue el dinero. Es la falta de reconocimiento, la falta de un simple gracias, papá, de un estamos orgullosos de lo que eres, de un te queremos, papá, por lo que eres, no por lo que tienes. Es el vacío que dejaron cuando se llevaron todo, y no me dejaron ni siquiera la dignidad de sentir que había hecho lo correcto. Sí, eso es lo que más me pesaba, el peso de una vida de sacrificios que, creí, se habían ido por el caño, hasta que me di cuenta de la verdad. Y así, mientras yo seguía dándolo todo, la cuerda empezó a estirarse, poco a poco, casi sin que me diera cuenta de inmediato. Al principio eran detalles pequeños, un olvido aquí, una excusa allá, pero el patrón se hizo más grande, más claro, hasta que la verdad se me estampó en la cara como un tablón de madera. El primer golpe fue hace unos 5 años, mi cumpleaños. Siempre había sido una fecha importante. Isabel de niña me hacía dibujos, me cantaba. Ya de adulta, siempre me preparaba mi pastel favorito, ese que hacía su madre con la receta que yo le había enseñado. Ese año, nada. El día pasó. Llamé a Isabel por la tarde, fingiendo casualidad. Hija, ¿qué tal tu día? Bien, papá, me dijo. Ocupadísima con lo de Julio. Tenemos una cena importante. Ni una mención. Ni un feliz cumpleaños. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón encogido. Mi propia hija. Al día siguiente Julio me llamó. Don Ernesto, disculpe, se nos pasó por completo lo de ayer. Isabel está con un resfriado terrible. Estamos agotados. Mentira. Sabía que era mentira. Los había visto salir por la noche, elegantes, riendo. Me tragué el nudo en la garganta. No se preocupen, les dije. Entiendo. El trabajo es lo primero. Y colgó. Esa noche me hice un café, me senté, en la oscuridad de mi taller, y por primera vez en muchos años, lloré. No por el pastel o el regalo, sino por la indiferencia, por el olvido. Después de eso, las invitaciones a sus eventos sociales se volvieron inexistentes. Antes, me llevaban a una u otra reunión familiar, con amigos. Me presentaban como mi padre, con un aire de orgullo que ahora sé que era pura fachada. Pero de repente, yo ya no encajaba. La casa de al lado, esa que les ayudé a comprar y arreglar, se llenaba de risas, de música. Yo los oía desde mi jardín, solo. De vez en cuando Isabel se asomaba al muro. Papá, ¿necesitas algo? Estamos con gente, ya sabes.
Gente que no quiere a un viejo carpintero en su fiesta, pensaba yo, pero solo asentía. No, hija, todo bien, que se diviertan. La humillación era silenciosa pero constante, como el martilleo de un clavo en el alma. El colmo llegó con la Navidad de hace 3 años. Isabel había estado pidiéndome un juego de herramientas de carpintería para Julio. Dice que quiere aprender a hacer algunas cosas, papá. Le haría mucha ilusión. Yo, ingenuo, me entusiasmé. Le compré las mejores herramientas, de esas que duran toda la vida, de esas que yo mismo había soñado tener cuando empecé. Las envolví con cuidado, con un lazo grande, pensando en la cara de alegría de Julio, en cómo quizás esto los acercaría a mi mundo. Fuimos a cenar a su casa esa noche, una cena formal, de esas donde me sentaban en una mesa pequeña, aparte, con los niños si había alguno, o simplemente solo, mientras ellos atendían a sus invitados importantes. Cuando llegó el momento de los regalos, Julio abrió el mío. Una sonrisa forzada. Ah, gracias, don Ernesto. ¡Qué detalle! Lo dejó a un lado, casi arrojándolo. Un rato después, vi cómo lo envolvía de nuevo deprisa y se lo entregaba a uno de sus primos. Toma, esto es para ti. Yo no lo voy a usar. Lo dijo delante de mí, como si yo no estuviera ahí, como si mi regalo, mi esfuerzo, mi ilusión, no valieran nada. Me sentí como un trapo viejo, exprimido y tirado. Esa noche, el frío no era solo en el aire, sino en mis huesos. Y el dinero, claro. Eso era lo único que les importaba. Las emergencias se volvieron más frecuentes, más grandes. Papá, necesitamos cambiar el auto de Isabel. El viejo ya no es presentable para sus reuniones. Papá, tenemos que remodelar la cocina. Es que ya no podemos recibir visitas en esta cocina tan antigua. Yo abría las chequeras, depositaba en sus cuentas, autorizaba los gastos en las tarjetas que aunque a su nombre eran mías. Y cada vez que pasaba Isabel me decía, papá, eres el mejor. Ya te lo devolveremos, apenas se cierre el negocio de Julio. El negocio de Julio que nunca terminaba de cerrarse, que siempre era la zanahoria que colgaba frente a mí. Y yo, por un tiempo, seguí creyéndoles. Quería creerles. Quería aferrarme a la idea de que esa era mi hija, la que me amaba, la que me necesitaba. Lo de ser cuidador de plantas era casi literal. Mi casa tiene un jardín grande, que yo siempre cuidaba con esmero. Una vez Isabel me llamó. Papá, vamos a estar fuera todo el fin de semana. ¿Podrías pasarte por la casa y regar las plantas? Y de paso, podrías revisar que no haya goteras en el techo. Y si ves que el césped está muy alto, lo recortas, por favor. Había un tono de orden, no de petición. Y yo, otra vez, asentí. Hice lo que me pidieron. Me sentía como un jardinero contratado, no como el padre que les había dado esa casa. Regaba sus plantas, pasaba el cortacésped mientras ellos se iban de viaje, a un hotel de lujo pagado. Me enteré después, con mi tarjeta de crédito. La ironía. Regando sus plantas, mientras ellos despilfarraban lo que yo había ganado con el lomo. También recuerdo las mentiras más obvias que dolían más por el descaro. No podemos ir a visitarte el domingo, papá. Tenemos un compromiso importantísimo con un cliente de Julio. Y luego, por casualidad, me los encontraba en el mercado, riendo, comprando, tonterías, con ropa de día de campo. Ni siquiera se molestaban en inventar una excusa creíble. Me veían, se ponían nerviosos, y Isabel me decía con una sonrisa forzada, «Ay, papá, qué casualidad. Nos encontramos con fulano y nos quedamos charlando. Mira qué coincidencia». Y yo, con la mirada clavada en sus ojos, sabía que no era casualidad, que era desinterés, y que para ellos yo era un estorbo, hasta en sus mentiras. Me sentía transparente, invisible. Cuando iba a su casa, si es que me invitaban o si me atrevía a aparecer, Isabel hablaba con Julio como si yo no estuviera en la habitación. «Julio, tenemos que hablar con el banco mañana», decía. «Sí, cariño. Y necesitamos que don Ernesto nos firme esos papeles para la hipoteca. Mi nombre, mis bienes, mis decisiones, tratadas como una cosa, un mero trámite. Jamás me pedían mi opinión. Jamás me consultaban. Era solo una firma, un trámite.
un obstáculo que había que sortear para llegar a lo que ellos querían. Hubo una vez, hace como 2 años, que me sentí mal. Tuve un mareo en el taller. Pensé que era algo serio. Llamé a Isabel. Hija, no me siento bien. ¿Podrías venir un momento? Su respuesta fue casi automática. Ay, papá, qué oportuno. Justo estamos saliendo para una cita. ¿Por qué no llamas a un taxi y vas al hospital? Luego me llamas y me cuentas. No ofreció llevarme. No preguntó si estaba solo. No mostró preocupación. Fui solo. Al final no era nada grave, solo cansancio, pero la soledad de ese trayecto al hospital, de la sala de espera, de la consulta, de volver a casa, me caló hasta los huesos. Comprendí que, para ellos, yo ya no era un ser humano. No era su padre. Era una carga. Un viejo que lo separaba de su vida importante, de sus compromisos. La verdad, ¿sabe? La verdad es que me sentía como un mueble viejo, esos que uno tiene en el garaje, que no tira porque quizás algún día sirva, pero que estorba, que junta polvo, y del que uno se avergüenza si viene una visita. Un objeto. Eso era yo. Y el dolor de esa realización, de esa verdad cruda, me fue calando. Me hizo ver que yo no era su padre, sino su cuenta bancaria personal, su cuidador de bienes, esperando el día en que ya no fuera necesario. Y ese fue el punto de quiebre, el momento en que entendí que tenía que hacer algo, no por venganza, no, sino por recuperar mi propia dignidad, por demostrarles que un padre, aunque viejo y cansado, tiene algo más que dar que solo dinero, tiene una lección, y esa lección estaba por llegar. Me sentía vacío, humillado, cada vez que me trataban como un estorbo, cada vez que me pedían dinero como si fuera un derecho suyo, sin un gracias, sin una mirada honesta, el dolor se me hacía un nudo en el pecho. Pero el carpintero que hay en mí, el que ha aprendido a ver la veta más oculta de la madera, a entender la fuerza de una estructura, empezó a trabajar, lentamente, silenciosamente. Mi secreto, mi gran secreto no nació de la noche a la mañana, no fue una revelación súbita, fue algo que se fue gestando, como la resina que se acumula en el tronco de un pino, gota a gota, con el tiempo. Nació de la necesidad de protegerme, de proteger lo que me quedaba, mi dignidad. Desde muy joven, aprendí el valor del ahorro. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía, hijo, guarda pan para mayo y madera para el invierno. Y yo lo tomé a pecho. Cada centavo que ganaba con mi taller, con mis manos, lo invertía. Compraba materiales, sí, pero también terrenos. La carpintería era mi pasión, pero la tierra era mi seguridad. Era donde uno podía sembrar y ver crecer algo de verdad. Así fue como, con los años y mucho sacrificio, fui adquiriendo lo mío. Primero, esta casa, donde siempre hemos vivido, que es amplia, con buen jardín. Luego el taller que está pegado a la casa, y que es mi segundo hogar, lleno de herramientas que son extensiones de mis brazos. Y finalmente, un terreno en las afueras del pueblo, un pedazo de tierra que muchos veían sin valor, pero yo veía su potencial. Era una inversión a largo plazo, pensaba, para mi vejez o para mi hija, para cuando necesitara construir su propio futuro. Nunca pensé que sería para defenderme de ese mismo futuro. Mantener esto en secreto fue casi instintivo. Cuando Isabel era pequeña siempre le inculqué el valor del trabajo, del esfuerzo. Le decía que las cosas no caían del cielo. Quería que aprendiera por sí misma el significado de ganarse la vida, que supiera que el dinero tiene un costo, un sudor. Pero a medida que fue creciendo, y especialmente cuando conoció a Julio, esa lección pareció diluirse. Ellos vivían para el consumo, para las apariencias. Para ellos, el dinero era algo que siempre aparecía, que yo, su viejo, proveería. Inicialmente, todo lo que tenía lo pensaba para Isabel. La casa, el taller, eran su herencia natural. Mis ahorros, mi esfuerzo, todo era para ella. Cuando abrí esas cuentas a su nombre y le di las tarjetas de crédito, lo hice con la mejor de las intenciones. Pensé, así ella tendrá una red de seguridad. Si me pasa algo, ella tendrá acceso a todo. Estará protegida. Ingenuo, ¿verdad?
Creí que era una muestra de confianza incondicional, y lo era de mi parte, pero ellos lo vieron como una invitación a la barra libre, un pozo sin fondo. Pero mientras ellos gastaban a manos llenas, yo iba tejiendo mi red. Veía cómo sus emergencias se multiplicaban, cómo los gastos aumentaban, y algo dentro de mí, esa voz interior que te da la experiencia, me decía: Ernesto, ten cuidado, no todo lo que brilla es oro, y no toda la sangre es agradecida. Así que aunque les di acceso a las tarjetas y cuentas para emergencias, me aseguré de que yo, y solo yo, siguiera siendo el titular principal de todas esas cuentas. Los bancos, por mi historial, confiaban en mí. Me permitieron establecer límites, monitorear los gastos, y lo más importante, podía cerrar o modificar el acceso en cualquier momento. Esto no lo sabían. Ellos creían que esas tarjetas y cuentas eran suyas, un derecho adquirido. Pensaban que yo había transferido la titularidad. Qué equivocados estaban. Yo manejaba los hilos desde las sombras y las propiedades, la casa, el taller, el terreno. Ellos asumían que, al ser su único pariente cercano, todo pasaría a ellos por inercia, por ley. Nunca se atrevieron a preguntarme directamente por las escrituras, a pesar de sus ansias por la herencia. Era casi un tabú, por respeto, pensaban, o más bien, porque no querían incomodar al cajero automático, haciendo preguntas directas sobre su futuro inmediato. Y eso fue mi mayor ventaja. Las escrituras de todas mis propiedades, cada centímetro cuadrado, estaban guardadas a buen recaudo, en una caja fuerte, en el banco, a mi nombre. Eran míos, eran mi vida, y ellos lo ignoraban por completo. El testamento, el testamento, lo hice hace años. Un testamento simple, que dejaba todo a Isabel, pero algo me dijo que no lo hiciera irrevocable, que siempre mantuviera la opción de modificarlo, una corazonada, o quizás la sabiduría de un carpintero que sabe que no se debe clavar una tabla antes de asegurarse de que es la correcta. Y esa fue mi herramienta más poderosa, la capacidad de cambiar mi voluntad, de reencauzar el río de mi patrimonio si la situación lo ameritaba. Y la situación, créame, lo ameritó con creces. El miedo a la cobiza ajena, a que la gente se acercara a mí solo por interés, siempre lo tuve. Por eso fui discreto con mis bienes. Pero jamás pensé que esa cobiza vendría de mi propia sangre. Esa fue la puñalada más profunda. Y fue esa misma puñalada la que me dio la fuerza, la frialdad, para mantener mi secreto, para observarlos, para ver hasta dónde llegaba su desfachatez. Los veía reír, los veía gastar, los oía planear su gran vida con lo que creían que era una herencia segura, y yo, en silencio, los dejaba jugar a su juego. Me sentía como un espectador en mi propia obra. Veía cómo la ambición los consumía, cómo el dinero los cegaba, y veía cómo yo, el que había construido todo, me convertía en una sombra. Pero esa sombra tenía un poder silencioso, sutil, pero inquebrantable. Era como tener la llave de una compuerta gigante, mientras ellos nadaban sin saber la profundidad del río que los sostenía. Ellos creían que el río era inagotable, que siempre fluiría para ellos. Pero yo, y solo yo, podía cerrar la compuerta. Y cada humillación, cada desprecio, cada pedido de dinero sin respeto, solo me reafirmaba en mi decisión. Era como si cada uno de sus actos de ingratitud fuera un martillazo que reafirmaba mi voluntad. No era maldad, no. Era justicia. Era una lección. Quería que aprendieran el verdadero valor de las cosas, que el respeto no se compra, se gana, que el amor es un puente de dos vías, y que la herencia más valiosa, la que verdaderamente importa, no es la de los bienes materiales, sino la de los valores, la dignidad que uno defiende hasta el último aliento. Y yo, Ernesto, estaba listo para defender la mía, y de paso enseñarles una verdad que se les había olvidado. Ese era mi secreto, mi poder, y pronto, muy pronto, iba a salir a la luz. El detonante fue una llamada que, para muchos, parecería insignificante, pero para mí, fue la gota que colmó el vaso. Mi salud, ya sabe, a los 75, no es la de un roble. Empecé a tener problemas con la vista,
La artritis en las manos me impedía trabajar con la misma precisión. Un día, tuve un fuerte dolor en el pecho. Me asusté, de verdad. Llamé a Isabel, mi hija. Hija, no me siento bien, creo que necesito ir al médico. Su respuesta, fría como el acero, aún me resuena en los oídos. Ay, papá, ¿otra vez? Justo ahora estamos en la firma de un contrato importantísimo. ¿Por qué no llamas a los vecinos? Ellos siempre te ayudan. Silencio. Ni una pregunta sobre mi estado, ni una oferta de ayuda. Solo la prisa, la impaciencia, la conveniencia. Me sentí como un cero a la izquierda. Un estorbo más en su agenda llena de cosas importantes. Esa misma tarde, mientras mi vecino don Carlos me llevaba al centro de salud, recibí otro mensaje de Isabel. Papá, ya que vas al médico, ¿podrías pasar por el banco y hacerme un depósito? Necesito la transferencia para mañana temprano. Es urgente, urgente para ellos, mientras yo sentía que se me salía el corazón. Urgente su dinero, no mi salud. Ahí fue, ahí mismo, sentado en la sala de espera, mientras veía a la gente a mi alrededor preocuparse por sus seres queridos, yo me di cuenta de que mi hija y su esposo no eran mis seres queridos, eran mis verdugos, lentos y silenciosos. Decidí. Ese día, mi plan, que venía madurando en secreto, se puso en marcha. Los siguientes días, actué con una calma que ni yo mismo creía posible. Primero, llamé a mi abogado, un hombre de confianza, de los de antes, que ha llevado mis asuntos por años. Le expliqué la situación, sin sentimentalismos, con la frialdad de quien toma una decisión de negocios. Doctor Romero, le dije, quiero modificar mi testamento, y quiero hacerlo de una manera que deje una lección clara. Él, que ya conocía a Isabel y Julio por los trámites que yo les había facilitado, me miró con comprensión. Don Ernesto, es su derecho. Dígame qué quiere hacer. Mi primera medida fue cortar el grifo financiero. No de golpe, para no levantar sospechas de inmediato, pero sí de forma drástica. Las tarjetas de crédito que usaban para sus gastos personales, ropa de marca, lujos, las di de baja. Les dejé las que eran estrictamente para la casa, con límites muy bajos. Las cuentas de emergencia, a las que tenían acceso, las cerré y transferí los fondos a una cuenta nueva, a mi nombre, en otro banco. Una cuenta que ellos no conocerían. La notificación del banco les llegaría, pero yo tenía una excusa preparada. Hija, el banco me ha dicho que están haciendo una reestructuración de cuentas y que hay que cerrar las antiguas por seguridad. He abierto una nueva, pero necesito ir yo para firmar. Así que de ahora en adelante, si necesitan algo me lo dicen, y yo lo gestiono directamente. Una mentira por una mentira. Me sentí un poco mal, pero la satisfacción de saber que el control era mío me dio fuerza. La reacción fue inmediata. Primero, desconcierto. Papá, ¿qué pasó con la tarjeta? No pasó en la tienda. Ay, hija, qué raro. Déjame ver. Debe ser algo del banco. Ya sabes cómo son. Después el enojo. Papá, es que no podemos hacer nada. Nos dejaste sin liquidez. ¿Qué vamos a hacer? Julio perdió un negocio por esto. Hija, les dije que me avisaran. Yo estoy para ayudar, pero hay que planear las cosas. No pueden gastar a lo loco. Me acusaron de controlador, de tacaño. La máscara se les caía. Ya no había gentileza forzada. Solo reproches, el verdadero rostro de la ambición. Mientras tanto, con mi abogado, procedimos con la parte más importante, las propiedades. Mi casa, el taller, el terreno. Cambié las escrituras para que, en caso de mi fallecimiento, no pasaran automáticamente a Isabel. En su lugar, creé un fideicomiso gestionado por el doctor Romero, con instrucciones claras. Los bienes se mantendrían en mi nombre mientras viviera. Tras mi muerte, se venderían. El dinero obtenido no iría a Isabel y Julio en un solo pago. Una parte iría a una fundación local de apoyo a jóvenes artesanos, otra parte a una beca de estudios para niños sin recursos del pueblo, y una pequeña parte, una mensualidad mínima, para Isabel, pero ligada a ciertas condiciones, que estuviera trabajando, que no despilfarrara, que tuviera un comportamiento digno, y si no cumplía, el dinero se redireccionaría. El taller
Mi preciado taller quedó estipulado para ser un centro de capacitación de carpinteros jóvenes. Mi legado, mi vida de trabajo, no sería malgastada ni olvidada. El momento de la verdad llegó unos meses después. Los negocios de Julio iban de mal en peor, y necesitaban una suma grande de dinero para una inversión urgente, que según ellos los haría ricos. Se presentaron en mi casa Isabel y Julio, con una carpeta de documentos, la misma sonrisa amplia de Julio, los ojos suplicantes de Isabel. Papá, es la última vez que te pedimos esto. Es el negocio de nuestra vida. Con esto ya no tendrás que preocuparte por nada. Me pidieron vender el terreno de las afueras, ese que yo había guardado como oro en paño. Papá, ese terreno está ahí parado. No produce nada. Con lo que saquemos, vamos a invertir en esto, y te podemos dar una mensualidad vitalicia y vivir en paz. Los miré. A mis 2 hijos que en realidad eran 2 extraños. 2 buitres disfrazados. Respiré hondo. Siéntense, les dije. Tenemos que hablar de la herencia. La palabra los hizo saltar. Se les iluminaron los ojos. Creyeron que por fin les iba a dar todo en vida. Verán, empecé, con la voz tranquila, pero firme. Sé lo que están pensando, que este viejo está a punto de dejarles todo, que mi herencia es el camino fácil a su fortuna. Isabel intentó interrumpir. Papá, ¿cómo dices eso? Nosotros te queremos. La detuve con un gesto. No, no me quieren. Quieren lo que tengo. Y eso, hijos míos, es algo muy diferente. Les expliqué, paso a paso, cómo había reestructurado mis finanzas, cómo las tarjetas y cuentas que usaban eran mías, bajo mi control, y que ahora estaban cerradas o minimizadas. Vi el color abandonar sus rostros. Luego, con la voz más grave, les hablé de las propiedades, la casa, el taller, el terreno, todo sigue a mi nombre. Y mi testamento ha sido modificado. Ya no es como antes. Julio, que hasta entonces había estado pálido, se puso rojo de ira. ¿Qué? ¿Cómo es eso, don Ernesto? Usted no puede hacer eso. Es nuestra herencia. Isabel es su única hija. Isabel, con lágrimas falsas, se acercó a mí. Papá, no nos hagas esto. Te lo ruego. Haremos lo que sea. Te cuidaremos. Te visitaremos todos los días. Seremos los hijos que siempre quisiste. Suplicaba. Pero esa súplica, sabe, era vacía. Era por el miedo a perder el dinero, no por el dolor de haberme lastimado. Cuidarme, dije, es lo que debieron haber hecho todo este tiempo. No pedirme dinero, no tratarme como un estorbo, no olvidarme en mi cumpleaños, no despreciar mi regalo, no dejarme solo cuando estaba enfermo. Eso es cuidar. Y ustedes no lo hicieron. Les mostré los documentos, las nuevas escrituras del fideicomiso, el extracto del testamento. Vi cómo sus ojos leían, la incredulidad en sus caras. Una fundación para artesanos, una beca para niños, una mensualidad condicionada para ti, Isabel. La voz de Julio se elevó. Esto es una locura. Usted se volvió loco, abuelo. Esto es una injusticia. No puede dejar a su hija sin nada. No la dejé sin nada, respondí. Les di una educación, un techo, apoyo incondicional. Les di amor. Lo que pasa es que no lo valoraron. Y la herencia, hijos míos, no es solo dinero o propiedades. La verdadera herencia es el respeto, la dignidad, el trabajo. Y eso se gana. No se exige. El Vicentos, enojo en sus caras se mezcló con el pánico. Isabel, de rodillas, trató de abrazarme, pidiendo perdón, prometiendo cambiar. Papá, por favor, te lo ruego. Haremos lo que sea. Te cuidaremos, te visitaremos todos los días. Seremos los hijos que siempre quisiste. Las lágrimas, ahora sí, eran verdaderas, pero por el miedo a perder el dinero, no por el dolor de haberme lastimado. Es tarde, les dije. La puerta del respeto no se abre con la llave del arrepentimiento forzado por la avaricia. Se abre con años de acciones de amor verdadero. Ese día se fueron de mi casa, no con la carpeta llena de dinero, sino con la cabeza llena de vergüenza y frustración. La satisfacción que sentí, ¿sabe? No era de maldad, era de liberación, de una carga que llevaba sobre mis hombros por años. Sentí que finalmente había recuperado mi voz, mi lugar.
Había puesto a prueba el significado de la herencia, y ellos habían reprobado, con creces. Mi plan, silencioso y amargo, se había cumplido, y la verdadera lección apenas comenzaba para ellos. Para mí, comenzaba la paz. Después de ese día, un silencio se instaló en mi vida. Un silencio que al principio me asustó. Me había acostumbrado a la presencia, aunque fuera superficial, de Isabel y Julio, a sus llamadas aunque solo fueran para pedir. Pero luego, ese silencio se transformó en algo más, en paz, una paz profunda, como la que se siente al terminar un mueble y saber que cada pieza encaja a la perfección, que el barniz ha secado y el olor a madera limpia llena el taller. El teléfono dejó de sonar con emergencias. La puerta de la casa de al lado, que antes se sentía como una barrera invisible, ahora era solo una puerta. Ya no había expectativas, ni decepciones. Era libre, libre de la carga de la ingratitud, y esa libertad, ¿sabe?, vale más que todo el oro del mundo. Comencé a redescubrirme. Mi taller, que había descuidado por años, volvió a ser mi santuario. Volví a pasar horas allí, sintiendo la madera, el olor a virutas. Ya no trabajaba por obligación, por dinero, sino por el puro placer de crear. Hice una mesa para el pequeño de mi vecino, don Carlos, que tanto me había ayudado. Un tallado para la iglesia. Pequeños proyectos que me llenaban el alma, que me recordaban por qué me había enamorado de este oficio. No era por la riqueza material, sino por la riqueza del trabajo bien hecho, de la utilidad, de la belleza. Y la gente del pueblo, mis viejos amigos, mis vecinos, aquellos que siempre estuvieron ahí, a los que yo había apartado un poco por estar demasiado ocupado con los problemas importantes de mi hija. Volví a sentarme en la plaza, a tomar un café con don Carlos, con doña Elena, la panadera que siempre me regalaba un pedazo de pan dulce. Hablábamos de la vida, de cosas sencillas, de los problemas del día a día, pero con una autenticidad que yo había olvidado que existía. Ellos, que no tenían un solo centavo de mi herencia, me daban algo mucho más valioso: su compañía, su respeto, su cariño genuino. Me di cuenta de que la felicidad no estaba en el dinero que acumulaba, ni en los bienes que poseía, sino en la paz de mi conciencia, en la dignidad recuperada, en la capacidad de mirar a los ojos a la gente y saber que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Mis manos, aunque ya no eran tan ágiles, seguían siendo mis herramientas, mi orgullo. Ya no las usaba para construir la jaula dorada de mis hijos, sino para construir mi propia libertad. Isabel y Julio, por su parte, se encontraron de golpe sin el colchón que yo les había provisto. El negocio de Julio, sin mi inyección constante de capital, se vino abajo. Tuvieron que vender la casa de al lado, la que yo les había ayudado a comprar, para saldar sus deudas. Se mudaron lejos a otra ciudad. De vez en cuando Isabel me llama. Su voz es diferente, más suave, más humilde. Ya no pide. A veces, solo pregunta cómo estoy, o si necesito algo. Y aunque no han vuelto a ser los hijos que soñé, al menos el tono de la conversación, la actitud, ha cambiado. Quizás, solo quizás, la lección sí les ha calado un poco. Tarde, pero al fin, no lo sé. Y siendo sincero, ya no me desvela. Mi paz ya no depende de su reconocimiento. He aprendido que la herencia es un concepto mucho más amplio de lo que pensamos. No es solo un conjunto de bienes materiales que se pasan de una generación a otra. La verdadera herencia es el legado de valores, de principios, de dignidad. Es la forma en que uno vive su vida, el ejemplo que da. Yo, como padre, me esforcé por darles lo mejor a mis hijos, no solo materialmente, sino en valores. Pero ellos, cegados por la avaricia, no supieron verlo. Y al final, la lección que les di fue la herencia más grande que pude dejarles, la de que el respeto se gana, el amor se cultiva, y la dignidad de uno mismo no tiene precio. No estoy resentido, ¿sabe? Ya no. La amargura se ha disipado con la paz. Solo siento una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, y no fue. Pero también una inmensa gratitud por lo que es ahora. Una vida simple,
llena de trabajo honesto, de amistad sincera, y de la tranquilidad de saber que mis últimos años los viviré con la cabeza en alto, dueño de mi destino, y no una víctima de la ingratitud. Ahora, con mi café humeante aquí al lado, en mi taller, con el sol entrando por la ventana y el olor a madera que tanto amo, me pregunto si hice lo correcto, y la respuesta, en el fondo de mi corazón, es un sí rotundo. Lo hice, por mí, por mi dignidad, y para que lo poco que me quede de vida no sea una espera a la muerte, sino una celebración de la vida que me queda por vivir, una vida con respeto. Y usted, que me escucha, que ha compartido este pedazo de mi alma, dígame, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que esta historia, esta verdad, llega lejos, que no es solo el lamento de un viejo carpintero, sino una enseñanza que puede resonar en otros corazones. Gracias por escucharme de verdad. Gracias por el café.